Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas 2:48. Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 48. Dice: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Señor, te damos gracias, te damos alabanza y reconocimiento a ti. Hoy te exaltamos, Señor mi Dios, y te damos la gloria por permitirnos estar en tu presencia, en tu casa. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos ministres y que a través de tu palabra tú nos enseñes. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este pasaje que acabamos de leer corresponde a un acontecimiento que vivió Jesús, el Señor Jesús, cuando era niño. Dice la Biblia que a la edad de 12 años. Sí, y menciona que cuando sus padres, cumpliendo con la costumbre y la tradición y el mandamiento de Dios para el pueblo de Israel, subían a Jerusalén a una de las fiestas, a la fiesta de la Pascua. Recordemos que el Señor le había ordenado al pueblo de Israel hacer 3 fiestas anuales en las cuales se conmemoraba las obras de Dios en favor de su pueblo. Una de ellas es, por ejemplo, el día que el Señor mandó la matanza de los primogénitos en Egipto, y que Dios guardó a los hijos de Israel. Posteriormente también la salida de los israelitas hacia el desierto. Bueno, son las 3 fiestas que ustedes seguramente las conocen. Entonces, en cumplimiento a esta tradición o a este mandamiento de parte de Dios, sí, de ir a Jerusalén con el propósito de conmemorar con el culto y con la dedicación a Dios, subieron a Jerusalén, y estando allá dice la Biblia que el niño Jesús se extravió, se perdió de sus padres, y cuando ellos volvieron ya no estaba con ellos. Amén. Entonces, contextualicemos un poco. Sabemos que ya cuando iban camino de vuelta, el niño ya no estaba con sus padres y ellos entraron en angustia, y dice que lo comenzaron a buscar. Y es de anotar que estas peregrinaciones hacia Jerusalén generalmente se hacían en grupos. O sea, todas las colonias, si lo queremos llamar, que subían hacia Jerusalén, lo hacían en grupo. ¿Sí? Inclusive se menciona que por cuestiones de seguridad generalmente los niños y las mujeres iban adelante, y los padres, o sea, todos los padres y hombres adultos se ubicaban en la parte de atrás para salvaguardar pues a su comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quizás el hecho de que Jesús se les haya perdido de la vista obedece a eso, de que seguramente ellos consideraron que Jesús iba entre el grupo de personas, de viajeros, de peregrinos. ¿Estamos de acuerdo? Pero pues mencionaron que no lo encontraron. Y pues, como es entendible, cuando uno se le pierde un niño, imagínense, pues la angustia y el dolor que comenzaron a experimentar los llevó a buscarlo, y tremendo, porque dice la Biblia que lo encontraron 3 días después. O sea, fueron, digamos, momentos de mucha angustia. A mí que se me pierda mi hija 10 minutos o 5 minutos, yo entro en angustia, no quiero ni pensar lo que representa 3 días. ¿Estamos de acuerdo? Pero pues menciona eso, y entendamos que se dieron las cosas de esa manera. Y entonces, cuando decidieron volver a Jerusalén a buscarlo allá, porque menciona la palabra, pues que al principio lo comenzaron a buscar entre la comunidad, entre los conocidos, dice la Biblia, eso lo registra en el verso 44, y también entre los parientes. O sea, después de haberlo buscado, ahí decidieron ir a Jerusalén, y oh sorpresa, lo encontraron en el templo, o sea, el lugar donde ellos originalmente habían decidido y habían encaminado en ese momento este viaje. Amén. Y lo encontraron en el templo donde Jesús había permanecido los 3 días. Sí, eso es lo que nos da a entender la Biblia. Los 3 días ahí, dice, disertando con los sacerdotes.
Sí, una de las cosas bonitas que se daban en las fiestas es precisamente eso. Lo hablo bonito porque era un asunto muy ameno, que en aquellos días la gente se reuniera con los sacerdotes a hablar, a comentar, digamos, a recibir las enseñanzas pues, concernientes al pueblo de Dios y sobre todo al Señor y su obra. ¿Estamos de acuerdo? Eso es como más o menos. Voy a tratar de poner un ejemplo que no es, digamos, el que más se ajusta, pero para que usted sepa referenciarse. Es como originalmente se considera una Semana Santa, donde se supone que todo está en dedicación en relación a las cosas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, parte de las cosas que se hacían en aquella época era que se reunían en el templo las personas, las gentes, a escuchar y a disertar con los maestros de la ley para que ellos pues enseñen, transmitan su conocimiento, escucharles todo lo que ellos conocían acerca del Señor. Y uno de los temas más relevantes en aquella época, por eso lo mencionan todos los estudios, era precisamente todo acerca del Mesías. Era como el tema más relevante, cosa pues que con Jesús se estaba cumpliendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Jesús dice que se quedó ahí los 3 días. Imagínense un niño de 12 años, porque si bien sabemos que Jesús pues es el Hijo de Dios y todo el asunto que concierne a Él, recordemos que no obstante su venida aquí a la tierra fue en semejanza total a la de un hombre. Amén. Por eso es que Él tuvo una vida tan semejante a la de un hombre, inclusive tan común y tan corriente. Esas son esas características de vida que Dios decidió que tuviera aquí su Hijo cuando lo envió a la misión de salvación. Tiene que ver, entre otras cosas, con el propósito de que la vida de Jesús, como ser humano, como persona, se asemeje a la del común de las personas en este mundo, que no tenga nada de extraordinario. Y precisamente por eso es que creció en un hogar como el que creció, con las características de vida con las que creció. ¿Estamos de acuerdo? Y se puede entender de acuerdo a eso que tuvo una niñez también común y corriente, como la de cualquier niño pudo haber tenido. Pero llama la atención que en medio de eso común y de eso corriente en lo que Jesús se desenvolvía, en medio de una familia, no obstante, pues se denota en la vida de Jesús ese entendimiento acerca de quién era Él y sobre todo cuál era su misión o su propósito dentro de la voluntad de Dios. Y eso es precisamente lo que va determinando este tipo de acciones, porque menciona la palabra lo siguiente, y es que cuando lo encontraron en eso, ahí, entre los doctores de la ley, entre los escribas, entre los sacerdotes, cosa que cuando uno pues considera un niño podría pensarse que no es el lugar más habitual para uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? A menos de que el niño tenga unas características especiales, sobre todo de entendimiento. Amén. Amén. Que lo hayan llevado a eso, porque pues un niño de 12 años, imagínense, ¿en qué piensa un niño de 12 años? En jugar. Y no quiere decir que Jesús no jugara, pero eso es lo más relevante. Pero encontrarlo en ese ambiente y sobre todo en la forma en la que estaba interactuando con las personas, porque dice la Biblia que Él los escuchaba. Miren el comportamiento de Jesús, escuchaba a los sacerdotes, oyéndoles, dice, y preguntándoles. Era un joven, un niño en el cual ya había una inquietud, ¿sí? Digamos, acerca de las cosas correspondientes a su propósito en la voluntad de Dios. ¿Me estoy siendo claro? Amén. Y eso lo llevó a eso, a tener eso. Y no solamente menciona eso, sino que también dice que los que le oían, porque también se da a entender que Jesús no solamente oía y les escuchaba y les preguntaba a los sacerdotes, sino que también hablaba. Amén. Y respondía. O sea, lo que podemos entender es que seguramente le preguntaban cosas a él y él respondía, y la Biblia dice, y los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Eso significa que cuando Jesús estuvo ahí, era un niño que por más pequeño que sea, era un niño que ya demostraba
unas características muy, pero muy sobresalientes en cuanto al entendimiento de lo que él representaba, amén, en el propósito de Dios. Y eso pues lo llevó a ser un niño, digamos, sobresaliente en ese sentido, amén, sin decir que eso se obedezca, escúcheme bien, a algo sobrenatural. O sea, en este momento a Jesús no lo vemos moviéndose en un plano sobrenatural, en un plano correspondiente a su divinidad. Aquí lo que destaca la Biblia es que todas esas conductas y esos comportamientos que Jesús estaba teniendo en su niñez obedecían a su naturaleza, ¿qué? Humana. Amén. O sea, aquí no estamos viendo a Jesús en una vida y en un adentramiento divino, ni sobrenatural. Ni siquiera había comenzado lo que se conoce como el ejercicio público de su ministerio, que fue donde ya él comenzó a ejercer, digamos, su misión como Mesías. Porque ese tipo de manifestaciones podemos entenderlas, de acuerdo a lo que la Biblia pues nos enseña, se dieron a partir del momento en que el Espíritu Santo vino sobre él. Ahí cuando lo bautizaron, que fue donde el Señor comenzó a tener manifestaciones del poder de Dios en su vida muy sobresalientes, que comenzaron con este milagro de convertir el agua en vino. Antes de eso, lo que nos enseña la Biblia es que Jesús tuvo una vida normal. Tan normal que dice acá en el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría, como crece todo niño. Cada niño va subiendo, va creciendo en sabiduría, va conociendo más cosas. Eso pues va de acuerdo también a la instrucción, a la enseñanza, a la formación que vaya recibiendo. Amén. En estatura, normal, eso a mí no me correspondió mucho, pero al Señor sí, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, ahí eso describe, como les digo, el asunto, que Jesús en este momento se desenvolvía, entendámoslo así, mis hermanos, como una persona como usted y como yo, normalito, amén. No había entrado todavía en su funcionamiento divino, si lo queremos ver, con sus virtudes divinas, no, como una persona. Y si nos vamos y tratamos de contextualizar históricamente más el asunto, sabemos que más Jesús vivió entre una familia normal, una familia de un carpintero que tenía sus hermanos, sus hermanas, ¿sí? Y todo lo que usted se pueda entender. Pero llama la atención de que cuando lo encontraron, los padres le hicieron el reclamo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Cómo se te ocurre perderte de esa manera? Estábamos muy angustiados y te estábamos buscando. Y mire la respuesta del Señor, y eso es lo que, en eso nos vamos a concentrar un poquito esta mañana, porque dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Este preámbulo que les hace acerca de las condiciones en las que Jesús estaba en este momento de su vida, es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien era una persona como usted y como yo, desenvolviéndose en un plano, digamos, netamente humano, lo que Jesús demuestra aquí es el gran entendimiento que él tenía acerca de su misión y de su condición como hijo de ¿quién? Como hijo de Dios. Amén. Eso es algo que usted debe, ojalá, alcanzar. Tener claro en su entendimiento su identidad como persona a nivel natural, pero también a nivel espiritual. Y usted a nivel espiritual tiene la misma característica que tenía Jesús en este momento, el de ser un hijo de Dios. Amén. Amén. Porque es que eso, aunque lo podamos nosotros declarar a veces en forma así muy suelta y sin mayor conciencia, esa condición determina algo bien especial para usted y para mí. No es algo tan así, que debe ser visto con tanto descuido, con un nivel de inconsciencia y de insensibilidad que generalmente uno lo ve, ¿sí? La gente a lo mucho dice: sí, yo soy hijo de Dios, pero eso no es así como así. Usted es un hijo de Dios, y eso denota una condición muy especial y privilegiada, que ojalá su entendimiento de las cosas espirituales y de las correspondientes al Señor le permita tener muy claro. Amén. Amén, hermanos. Si quiero que lo tenga, por favor. Ahí usted donde está sentado David,
así, con ese sentado que tiene, con esa forma y con esa cara. ¿Sí me entiende? Yo no digo que esté mal, pero ahí, él es un hijo de Dios. Ahí, usted es un hijo de Dios, hermano. ¿Sí? Y ojalá el entendimiento, le digo, de las cosas espirituales, apoyado en todo lo que se apoya al entendimiento de lo espiritual, ahorita vamos a hablar de eso, le permite adquirir una claridad sobre lo que eso representa y qué, escúcheme bien esto que le voy a decir, y es una pregunta que ojalá usted se haga constantemente. ¿Y qué determina esa condición de ser hijo de Dios? Porque es que el hecho de ser hijo de Dios, vuelvo e insisto, no significa simplemente, sí, yo soy hijo de Dios, y seguir y vivir una vida en una insensibilidad y casi que en una indiferencia de ese asunto y de esa condición que nosotros tenemos. Hay muchos, aquí hay hijos de Dios. Yo puedo decir, todos ustedes son hijos de Dios, en fe, digamos. Pero la mayor parte de ustedes son indiferentes a esa condición de hijos de Dios. Hay gente que es hijo de Dios e es indiferente a esa condición. Jesús no lo era. Jesús tenía una condición de pertenecer a la familia de José y María, cosa que respetaba y honraba, pero al mismo tiempo reconocía desde pequeño, desde que era niño, su condición de ¿qué? De hijo de Dios. Y tenía claro qué representaba y qué determinaba eso para él. Amén. Tenía claro que representaba esa condición de ser hijo de Dios en su vida. No era el bicho raro de la familia, de Dios, digámoslo así. Una persona que tenía clara su identidad y producto de su identidad, su misión, su compromiso, su vinculación a las cosas de Dios. Y que en este caso no de Dios, sino hablemos así, de su Padre. Por eso dice, ¿por qué me buscaban? ¿Y acaso ustedes no saben? Ustedes si no han entendido, y a ustedes que se les reveló, que llama la atención que sean José y María los que no entendían, porque ahí lo está declarando, yo no me estoy inventando nada, de que San José y María Santísima no entendían. Curiosamente, fue a las primeras personas a los que se les reveló la identidad de ese niño. Y no de cualquier manera. Amén. El Señor se dio el trabajito de enviar un ángel, de que se les aparezca un ángel y les diga, ve a doña María. Le cuento, usted va a quedar embarazada, no de José, va a quedar embarazada del Espíritu Santo. Y ese niño que va a nacer en su barriguita, ¿sí? ¿Qué le dijo? Va a ser el ¿qué? El Hijo de Dios. Va a ser llamado el Hijo de Dios. ¿O no fue así? Me estoy inventando. Bienaventurada eres, María. ¿Sí? Así no le dijo. Y después José, para que no le vaya a dar celos y pensar que doña María se portó mal, también el Señor se le apareció, y creo que fue en un sueño o en un ángel, no recuerdo bien, en un sueño, y también le dijo, verás, Josecito, no te vayas a preocupar, que efectivamente el hijo que tiene María en su vientre es el Hijo de Dios. Ellos la tenían, digamos, no, estaban informados, pero parece que no lo tenían muy claro. O sea, aunque Dios les reveló, les informó y fueron inclusive testigos de la manifestación, del poder y de la maravilla que representó la concepción de Cristo. Amén. Ellos comenzaron en su vida, yo me imagino, María quedó embarazada, listo, ya fue y luego comenzaron a vivir su vida normal. Y esa vida normal, corriente, que vive la gente en el mundo, distante de las cosas de Dios, los llevó a perder la referencia. Amén. Por eso es importante que para que usted no pierda su identidad y tenga siempre claro, se mueva ahí en el contexto donde esa identidad se fortalezca y mantenga vigencia. ¿Me estoy haciendo entender o no? Amén. Si usted se sale de este contexto, por ejemplo, a usted en el mundo nadie le va a decir que eres hijo de Dios. Y nada te van a decir en relación a esa condición para tu vida. Allá al contrario. Allá le van a negar.
Entonces, lo que entiendo, esto sí ya no lo registra la Biblia, pero podemos entender que José y María fueron indiferentes a esa condición el resto de su vida. Y de eso tenemos muchas evidencias en la palabra, ¿sí? Muchísimas. Por eso es que el protagonismo de ellos dentro del ministerio y de la vida de Cristo no es muy relevante. Y las pocas relevancias, póngame atención a esto, para que usted entienda cómo paga uno la falta de entendimiento y la falta de claridad en la vida con relación a las cosas de Dios. Que las pocas intervenciones que tuvo María, en algunas fueron desacertadas. Qué curioso que llama la atención eso. En algunas, las poquitas que nos deja ver la Biblia acerca de la conducta, del comportamiento, de las, ¿cómo se puede decir?, de las intervenciones de María en la vida de Jesús. Y perdóname, Señor, no estoy hablando mal de tu mamita, pero estoy diciendo lo que la Biblia dice, ¿sí? Fueron desacertadas. Por ahí un día le dijo, hagan lo que él, y el Señor que le dijo, María, o mujer, le dijo, por favor, no ha llegado mi hora. No es como decir, no me avientes, espérate, eso viene en un orden. Y ahí lo metió a patrocinar una borrachera al Señor, como anoche lo mencionaba el apóstol. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Y después lo mismo, estaba predicando y por allá le llegó. ¿O no es así? Y por allá le llegó, estaba predicando Jesús tranquilo y le llegó con sus hijitos. Y Jesús, mira que tu mamita está afuera. Y el Señor, yo lo que entiendo es que como que, ay, mi mamá no entiende. Güey. Es como si ahorita llegara mi mamá y el ujier dijera, vea pastor, que venga su mamá que Carlos está esperando. Y me tocaba decir, ay, mi mamá no entiende, en este momento estoy. Y esas faltas, esas intervenciones lo que demuestran es que falta de qué, lo que le estoy diciendo. De entendimiento. Como que no, que más importante es que venga y atienda a su mamá y a sus hermanos. Y aquí también lo mismo, hijito, ¿por qué nos has hecho esto? Si lo encontraron donde lo encontraron, es como decir, ya debían ¿qué? A ver, entender. Por eso es que el Señor les dice, ¿por qué me buscaban? Ustedes deberían entender. Entre otras cosas, póngame atención a esto que le voy a decir. ¿Acaso para esto no? ¿No qué? A ver, métase al contexto. ¿Acaso para esto no vinimos? Porque se supone que iban a Jerusalén a dedicarse a las cosas de Dios. Y a mí me llamó, ahora cuando yo estaba leyendo esto, yo me desperté ahora a la madrugada y me puse a leer bien esto. ¿No? Y qué curioso que ellos lo buscaron. ¿En dónde lo buscaron? Entre los parientes, entre los conocidos. ¿Por qué no fueron del primero al templo? O sea, lo que yo digo es que cuando uno trata de entender cositas que están en la palabra, es muy importante tener en cuenta todo lo que está registrado. Amén. Y ahí dice así en el verso 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pregunta, ¿por qué no comenzaron por el templo? Si se supone que allá iban, que ellos no iban de visita. Y declara unas cosas bien importantes. Ya en la respuesta vamos a entrar en materia un poco más. Dice, ¿por qué me buscabais? No sabías que en los negocios, esa palabra negocios, yo la busqué en muchas versiones y se lo encuentra de la siguiente manera. Son muchas palabras que en cierta forma relacionan claramente. O sea, yo podría decir que las diferentes traducciones de la Biblia tratan de ilustrar ampliamente a lo que se refiere esta palabra, porque el original griego sí es negocios. O sea, cuando va al original griego, la palabra más cercana es negocios, ¿sí? Pero se usan otras palabras como, por ejemplo, asuntos. Otros inclusive dice casa, no dice asuntos, sino que en la casa de mi padre tengo que estar, ¿sí? Pero el original dice negocios. Negocios significa como los intereses de mi padre. Los negocios hace referencia a los intereses. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es como tratar de llegar al punto más importante de esa respuesta. En los intereses, o sea, un hijo verdadero de Dios y que tenga clara su identidad,
sabe que en los intereses del Padre le es necesario estar. ¿Y eso acaso no es la conducta de un buen hijo? Si usted tiene un hijo que es bueno, usted va a ver un hijo que se involucra en los intereses suyos como papá. Amén. Que vela por sus intereses, vela por su bienestar, se involucra en ello. Los malos hijos son los que se independizan e independientemente de las condiciones que vivan sus papás, es algo que no les representa a ellos ningún tipo de interés y motivación. Allá verán esos viejos cómo viven. Pero un buen hijo no, un hijo que honra a sus padres es un hijo que se vincula a los intereses de sus padres. Si usted es un hijo de Dios, la pregunta es, ¿qué tal está interesado en las cosas de su padre? La pregunta es esa. ¿Qué tanto está interesado usted en las cosas de su padre? Amén. Jesús como un hijo estaba supremamente, un niño. Mire, los niños, se da cuenta que la actitud de un niño es así, es indiferente. Esos están es para que uno como padre le supla todo. Amén. Pero Jesús no, desde niño ya estaba involucrado en las cosas de su padre. Despertaban para él interés, motivación. Para un verdadero hijo de Dios, las cosas de su Padre Dios despiertan motivación, interés, lo lleva al involucramiento. Por eso les digo que ustedes deben entender que en las cosas, en los asuntos, en los negocios de mi papá, a mí me es necesario estar. Ustedes saben por qué están aquí, y los que sirven y de acuerdo a la actitud que sirvan están aquí, es porque han entendido que son hijos de Dios y les corresponde estar en las cosas de su Padre Dios. Amén. Y ese tipo de características y conductas y comportamientos van legitimando tu condición. Amén. Van legitimando tu condición. ¿Estamos? Ese interés, esa motivación, ese involucramiento, esa atención que tú le das a tu padre va legitimando, porque recordemos lo siguiente, que de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, nosotros somos hijos adoptados. Amén. Sí, somos adoptados. Eso significa que digamos, por naturaleza, no somos. Tenemos que recibir lo que nos permite adquirir esa condición y posteriormente legitimarla. Mire, si usted, por ejemplo, conoce la situación de un hijo adoptado, para que ese hijo, póngame atención, para que ese hijo adoptado adquiera las mismas condiciones, derechos y virtudes de un hijo legítimo, esa condición de adopción tiene que legalizarse, ¿sí o no? Tiene que legalizarse. Por eso es que es un problema, por ejemplo, cuando hay unas familias, yo conozco varias familias, donde alguno por alguna razón lo adoptaron, o a veces se conoce como que lo criaron, y en el momento en que se muere el que lo crió, pretende tener los mismos derechos de un hijo legítimo. Y cuando van a las leyes, eso es un conflicto. Porque si no se legitimó el asunto, podrá haber estado usted toda la vida en esa casa. Pero si no se legitimó legalmente, difícilmente le corresponde. Pero si el asunto se legitimó, se legalizó y se estableció la condición de hijo mediante la adopción, los hijos naturales, ¿se llama así?, o de sangre, podrán pararse de cabeza. El adoptado tiene los mismos derechos. La Biblia nos dice que nosotros somos israelitas por adopción. Amén. Ahora mire, los israelitas, que son los judíos, esos, aunque son judíos, son hijos de Dios por naturaleza, por no atender las cosas de Dios, ¿qué pasa? Pierden su condición. Por eso es que la Biblia dice que son desarraigados y luego tienen que volver a ser injertados. Los israelitas pierden su condición por no atender. Y qué curioso, la atendemos nosotros, o la recibimos nosotros por la obra de Jesucristo, que nos injerta y nos hace adoptivos. ¿Amén? ¿Sí estamos siendo claros con eso? Pues eso significa que si usted manifiesta indiferencia a las cosas de su padre, puede que sea el hijo más hijo,
que sea el más parecido. El que dice, pero es que se salió con las mismas rayas del tigre. Pero si usted no se puso pilas con Dios, puede perder su condición. Y por eso es que a usted, siendo hijo de Dios, a veces no le alcanza todo lo que sí le alcanza a los hijos. Uno en la iglesia observa un muestreo así de cómo es la conducta de Dios Padre con sus hijos en forma diferencial. Algunos los trata, pero como consentidos. En cambio a otros, no tanto. ¿Es por qué? Porque este sentir que había en Cristo Jesús, y no en todos es igual. Hay gente que los asuntos del Padre son asuntos de Él. Son del viejo ese. Yo en esas cosas de mi papá no me meto. Amén. Las cosas de mi papá yo no me meto. Pero hay hijos entendidos que lo que tienen claro es cuál es su identidad. Y dicen así: a mí me toca estar en las cosas de mi papá. Me corresponde estar en las cosas de mi papá. Amén. Y metámonos al término que usa la versión Reina Valera. En los negocios de mi papá. Y dígame una cosa: si usted tiene un papá que tiene un negocio bueno, no una tienda de bar, no haga de cuenta una empresa multinacional, ¿usted qué es lo que más le conviene como hijo? Meterse en el negocio, socio, ¿sí me entiende? Meterse. Oiga, y usted sabe que tiene, y su papá es dueño del negocio de la multinacional más grande en la eternidad. Y usted como hijo puede tener parte en ese asunto. ¿No será que vale la pena que usted se involucre un poquito? O sea, si usted no se interesa en las cosas de su papá, no vaya a pensar es porque tenga algo más interesante y más conveniente. ¿Amén? No, es que yo estoy acá en mi trabajo. Su trabajo, hermano. Su trabajo ni siquiera le va a durar toda la vida. En 20 años usted no va a poder ejercer su trabajo. Vaya a la Plaza de Nariño y véalos ahí sentados, a los que tanto lucharon por su trabajo. Ahí están sentados leyendo el Extra y el Diario del Sur y haciéndose lustrar los zapatos. Los que tienen pensión, porque otros ni para eso les alcanza. Yo estoy en mi trabajo. No, yo no le digo que desatienda. Amén. Pero más son los negocios del Padre. ¿Por qué Jesús no se casó y por qué Jesús no tuvo hijos? Yo no digo que eso esté mal. Pero curiosamente el apóstol Pablo dice: yo preferiría que la gente se quede sin casarse. ¿En relación a qué? A los negocios. Porque si Jesús se casaba, hágame el favor, los casados, ¿no dice la Biblia que tenemos cuidado de estar pendientes de las señoras y las señoras de los señores? A mí, yo tuve esa experiencia y yo le agradezco al Señor porque mi esposa, gloria a Dios, es una mujer de Dios que ha entendido también las cosas del Padre. Pero yo le voy a decir una cosa: pero cuando yo no estaba casado, yo puedo decir que en algunos aspectos de las cosas del Señor las atendía mejor, con el respeto debido. Perdóname, pero es así. Y yo creo que usted también. Pero ¿qué tal Jesús casado? ¿Qué tal Jesús con trabajos? Venga, Señor, no, hasta a las 6 le damos permiso. ¿Sí me entiende? Y saque vacaciones. Si no, nada de andar predicando. Predica, pero después del horario laboral lo hubieran dicho. No. O sea, entendamos por qué Jesús tuvo esa vida. Y si le hubiera tocado una mujer como algunas de aquí, porque yo tengo una mujer que se me vinculó, está ahí, inclusive tal vez a veces yo digo que va hasta delante mío. Pero hay unas. Tener esposa es bueno, pero cuando la señora es idónea, dice la Biblia. Por eso, si se va a buscar esposa, ¿dónde están los jóvenes aquí? Busque, la Biblia dice ayuda idónea. Dese cuenta con la que se va a vincular, sea una idónea y una errónea. ¿Sí? Hay algunas que son erróneas, que les gustan las cosas del mundo. Con esas no, porque con esas no va a poder atender las cosas del Padre. Busque, y usted, jovencita, búsquese una que ame a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando le llegue a preguntarle, ¿quiere ser mi novia? Y usted pregúntele: ¿a quién amas más?
Y si él le dice, a ti estoy loco por ti, contigo no, le dice usted. No se vaya a dejar deslumbrar del que le diga, te amo a ti más que a mi vida. No, búsquese uno que diga, yo amo a Dios. ¿Y para qué estás aquí? Para que me ayudes, le dice usted. Así tiene que ser esa es la verdad, para que pueda atender las cosas del Padre, como Jesús lo hacía. Amén. Y meterse al negocio, socio, porque el Señor terminó de socio del papá. La Biblia no dice heredero de Dios. Por eso es que Jesús recibió todo. Y la Biblia dijo, no hay nada conmigo que no pase por mi Hijo. Porque, ¿sabe por qué fue así? Porque Jesús se fue con toda por los negocios del papá. Amén. Para él las cosas de Dios eran lo primero, lo de su papá. Por eso cuando se fue a la fiesta, sí, otros se fueron a visitar a los parientes, iban a los cultos, me imagino, al momento en que se presentaba el sacrificio, porque había momentos en los que se presentaba el sacrificio, que eran los momentos del culto. Que Jesús estaba ahí, él fue y los 3 días estuvo en el templo, él identificó. Mire, para el que tiene clara su identidad, le queda fácil establecer órdenes y prioridades. Amén. El que tiene clara su identidad, establece fácilmente los órdenes, no tiene conflicto con eso. El que tiene clara su identidad, establece fácil órdenes y prioridades. Entonces usted, por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, a usted no le genera conflicto atender las cosas de su empresa o su trabajo? Porque usted tiene clara su identidad, usted sabe que pertenece a esa empresa, que tiene una vinculación, que tiene un contrato, entonces eso no le genera a usted conflicto, ¿sí o no? Usted no entra, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Sí me entiende? No, usted sabe que tiene que estar ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Será que voy más tarde? No, hay un horario establecido. Si usted es estudiante, se vincula a su colegio, a su universidad, tiene clara su identidad y le queda fácil. Dice, no, ahorita no puedo. Tengo que atender esto. Jesús pero vamos a visitar a la tía, seguramente le dijeron a Jesús. Y Jesús, no, mamá, ahorita no puedo, yo estoy atendiendo las cosas de mi Padre. Amén. Estoy atendiendo, estoy metido en los negocios. Y después dice, en los negocios. Entonces, claro, la palabra negocios nos dice mucho, ¿cierto? Porque cuando se habla de negocio, hablamos de intereses, pero también estamos hablando de eso, de empresa. Una empresa que genera dividendos, productividad. Por eso es que a Jesús, el andar en las cosas del Padre como anduvo, lo posicionó en lo más alto, en lo más sublime. ¿Qué tal si Jesús hacía la de Adán? Porque Jesús es el segundo Adán. Primer Adán andaba pensando en otra cosa, en darle gusto ¿a quién? A Eva. Y la Eva andaba pensando en darle gusto ¿a quién? Hermano, para que usted entienda cómo son las cosas. En cambio, Jesús andaba pensando en darle gusto exclusivamente al papá. La voluntad de mi Padre, el que haga la voluntad de mi Padre es mi comida y mi bebida, declaró Jesús. Entonces, por eso la Biblia dice, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. La exaltación de tu Padre a ti como hijo depende de cómo seas tú con tu Padre. ¿Cuántos quieren exaltación de parte de Dios para sus vidas? ¿Quién quiere que Dios lo exalte? ¿Cómo eres tú con tu papá? ¿Cómo eres tú con tu papá? Esa es la pregunta. Por eso es que no te llega la bendición como te quisieras que te llegue. Porque Jesús le entregó todo, se vinculó todo. El hijo pródigo que nunca se fue de casa le dijo, papá, todo lo mío es tuyo, hijo. Tú no tienes ni siquiera que estarme diciendo que te mate un cabrito. Ahí le enseñó. Ahí en adelante. Yo lo que entiendo es que el hermano del hijo pródigo, después de ese día, ya nunca estuvo peleando con el papá de que no me das. No, ese tipo de ahí en adelante ya andaba feliz comiendo y haciendo en la casa del papá, disponiendo de las riquezas del papá. Entonces luego dice lo siguiente, para terminar, que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La versión Reina Valera de 1909 dice una palabra más bonita. Dice, entonces les dice, ¿qué hay de ustedes porque me buscaban? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me conviene? Diga, conviene.
A usted lo que le conviene en esta vida es estar en los asuntos del Papá Dios. No hay otra cosa. ¿Amén? Que usted tenga eso establecido claramente en su vida. Que identifique bien cómo es que usted se vincula convenientemente a las cosas del Papá, a la luz de esta palabra. Usted tiene un papá rico, un papá generoso, pero no sea indiferente a él. La invitación es: métase como el Señor lo hizo. A los jóvenes, no que cuando sea viejo, que eso de la iglesia es de, bueno, aquí Jesús lo está demostrando. La Biblia dice: bueno le es al joven llevar su yugo desde su juventud. A los jóvenes, ¿qué les recomiendo? Sean como Jesús. Que no, que yo voy a perder mi niñez, mi juventud. No, hermano, no se equivoque. No se equivoque. Bueno es el joven, pilas con las pasiones juveniles que te sacan. Es así. O sea, despiértese, hermano. El Señor Jesucristo lo está llamando. El Señor, todo lo que usted necesita, todo, escúcheme bien y con ella voy a ir finalizando. 2 horitas más y acabo. ¿Sí me entiende? Todo lo que usted necesita, mi amado, todo está en la casa del Papá. Todo, o sea, haga de cuenta que la casa del Papá suyo es una hacienda inmensa. ¿Sí? Donde hay todo. Y también hay mujeres, dirá alguno. Sí, también. Y muchachos, también. ¿Estamos? Para que no se vaya a salir. Yo lo que entiendo es que el hijo pródigo, lo que fue a buscar al mundo, lo podía tener en la casa del Papá. Amén. Las fiestas que fue a hacer al mundo, las podía hacer tranquilamente en la casa del Papá. Y las mujeres con las que fue a acabar todo al mundo, las podía tener en la casa del Papá. Ay, alguno dice, entonces, ¿sí me entiendes? Así es. Porque Dios lo que tú necesitas lo tiene como una añadidura, listico para ti. Que en el momento indicado te lo va a dar. Tú puedes disponer de eso, pero debes estar ahí, en la casa del Señor, sin apartarte, preocupado por las cosas de Él, por los intereses. A ver, papá, ¿cómo va el negocio? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo te colaboro? ¿Qué función puedo cumplir en tu casa, Señor papá? Amén. ¿En qué terreno te puedo colaborar? Esa es la actitud de Jesús. Jesús dijo: mi comida y mi bebida es que yo haga lo que mi papá me diga. Y a veces van a haber encomiendas duras, pero saben que ¿saben una ventaja que tiene uno al saber que uno está tratando con el papá? Es que la Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre. Todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros es bueno. Así sea a veces duro de cumplirlo. Por eso Jesús no se negó a la cruz. Le dijo: mi hijo, esta vez sí te toca hacer algo duro. ¿Qué, papá? No, te toca sacrificarte por los pecadores del mundo. ¿Cómo así? Sí, hijo, te toca a ti porque eres mi hijo amado. No hay otro, te toca a ti. Hay cosas que le tocan a usted. Amén. Hay cosas que le tocan a usted como hijo de Dios, no le toca a otro. Amén. Hay algunos que se ponen: el pastor, ¿por qué no le dice a otro? Porque hay cosas que le tocan a usted. Porque es lo que Dios le ha dado a usted para que se alcance el galardón que a usted Dios le tiene. Entonces el Señor: listo, papá, no hay, y no me puedo tomar otro trago. No, mi hijo, te toca a ti. Listo, papá, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Dios miró que ese hijo en el que tenía complacencia, cumplió todo lo que el papá le dijo: no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el único. Por eso la Biblia dice: mire, al único y sabio Dios sea la gloria mediante ¿quién? Jesucristo. No hay otro nombre, no hay gloria para Dios que no pase por el nombre de Jesús, porque Jesús hizo todo para su Padre. Jesús se rindió a su Padre. Pero que me gusta María Magdalena, no, esa María, no, ¿sí me entiende? Porque hay algunos que vinculan a Jesús con María. No, Jesús no se distrajo con María Magdalena, con nadie.
Y con los apóstoles tampoco. Por eso Jesús lo primero que buscó fue gente con la que cumplir la obra. Él se vinculó con esas personas, ¿sí se da cuenta? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y el día que entendamos eso, ya el Señor nos bendice. Y para terminar, mire lo que dice: mas ellos no entendieron las palabras de su diablo, y descendió con ellos a Nazaret. El atender la obra del Señor no significa que tú vas a desatender otro. Dice que Jesús tranquilamente ya, es como que listo, ya me ocupé de lo del Señor, ahora sí vamos, venga, vamos a la casa. Me imagino que ahí siguió, dice, y descendió con Nazaret y estaba sujeto. O sea, lo de Dios nunca te va a llevar a asumir un papel irresponsable con las cosas de este mundo. Amén. No se trata de que vas a desatender tu trabajo, tu familia, tus cosas. No, él dice, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo único bueno que dice, las guardaba, porque parece que no hacía nada. ¿Por qué es que Jesús tuvo problemas con sus hermanos después? Parece que ni les contó doña María. No, es que sus hermanos es el Hijo de Dios. Sí. Pero bueno, y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia para... Mire esto es una declaración. Cuando tú atiendes las cosas de Dios, creces en gracia para con Dios. ¿Y qué es gracia? Eso, la esperanza, ¿qué es gracia? Es el favor. Cuando usted está bien con Dios, ¿sabe una cosa? Tiene el favor de Dios y también tiene el favor de los hombres. Por eso es que a usted, como hijo de Dios, le va bien en su trabajo. Usted no tiene que andar buscando trabajo, usted lo busca. Amén. A usted lo respaldan, le pagan bien, lo honran, le dan honra, porque usted está bien con Dios. Y su vida en este mundo no depende de lo que el mundo le ofrezca, depende de lo que Dios le dé. Y Dios pone a favor suyo todo. Por eso es que la Biblia dice: los hijos de Dios no tendrán falta de ningún bien. Porque usted está bien con su papá, y su papá lo cuida, hermano. Usted no sabe, parece que usted no sabe hasta ahora el papá que tiene, pero tiene el mejor. No hay otro. Vamos a ver.